noche de hoy vamos a presentar al que va a ser nuestro candidato a las próximas elecciones municipales en esta localidad de Jaraíz. Un acto, como decía, muy importante que celebramos, como viene siendo habitual, en la calle, porque lo que nos caracteriza es precisamente esa conexión que tenemos y que queremos seguir teniendo con nuestros vecinos, con nuestros paisanos, con los cacereños, con los extremeños. Una conexión directa, mirándole a los ojos, cara a cara, escuchando vuestras propuestas, las propuestas de la sociedad, sus sugerencias. Tenemos una persona joven, una persona con una tremenda ilusión. Jaraíz con ilusión. No solo es su lema, sino es lo que preside sus actuaciones día a día. Una persona joven, una persona con fuerza, una persona con ganas y una persona que quiere diseñar el futuro de Jaraíz y de sus paisanos. Una persona que lo ha demostrado en los años que ha estado al frente de este ayuntamiento y que tiene Jaraíz en su cabeza y, lo más importante, lo tiene en el corazón, porque Jaraíz no solo es su ilusión, sino también es su pasión. Ese es nuestro compañero Luis Miguel y desde luego va a volver a ser el alcalde de esta localidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, por arroparnos en esta plaza, esta tarde tan maravillosa que hace Jaraíz, que ha hecho también en toda Extremadura, por un motivo gozoso, que es acompañar en la presentación, en la puesta de largo, a nuestro compañero, a Luismi, que se presenta para ser vuestro alcalde. Después de una tramitación larga, eterna, que empezó cuando tú eras un niño y que al final pues va a permitir que se pueda seguir desarrollando Jaraíz. Ese es el instrumento que hay de planificación y sin duda va a permitir también que podáis pues ganar el futuro. Muchos proyectos. Hace poco presentaba ese campo de césped artificial, que era otra de las aspiraciones pues de mucha gente que practica el deporte. En definitiva, que en poco tiempo ya se ha empezado a ver cómo brilla Jaraíz de otra manera completamente distinta. E incluso destacar cómo cogisteis el ayuntamiento con una deuda que tenía de casi 900.000 euros y que se ha reducido en este periodo de tiempo tan breve pues, en torno a un 65%. Es decir, que a pesar de que lleva poco tiempo, a pesar de eso, a pesar de que se han hecho cosas, pues se ha saneado el ayuntamiento. Muchísimas gracias. Nos vemos con vuestro alcalde. Hoy tengo de nuevo la oportunidad de dirigirme desde este atril a todos y a cada uno de vosotros. Y es que desde hoy quedan 89 días, 90 días, para que se celebren las próximas elecciones municipales, las autonómicas, las europeas y un poco antes, como ya sabéis, las elecciones nacionales. A las asociaciones, a los colectivos, a las peñas, a las hermandades, a todos los vecinos de Jaraíz, a todos vosotros, muchas gracias también a quienes nos acompañáis de fuera y sobre todo pues también a quienes nos acompañan por parte del Partido Popular de la provincia de Cáceres, a nuestro presidente Laureano León y, como no, al que va a ser el presidente de todos los extremeños, a José Antonio Monago. Quiero pediros en primer lugar perdón por todos aquellos errores que haya podido cometer en todos estos últimos años y deciros que juntos vamos a seguir trabajando por mejorar Jaraíz, por mejorar la vida de los jariceños y por eso mismo hoy estoy aquí. He querido que este pequeño acto fuera aquí como simbología de nuestro Jaraíz con ilusión, con el corazón y en el corazón del municipio. Porque creo que Jaraíz es un pueblo que paso a paso camina con más ilusión que nunca. Los retos son lo que hacen la vida interesante y superarlos es lo que hace que tenga sentido. Juntos somos más fuertes y conseguimos más metas. Y esa fortaleza es la que hace que consigamos cumplir los objetivos que nos propongamos y lo que nos vamos a proponer en nuestro programa electoral. Jariceñas, jariceños, me siento muy orgulloso de todos y cada uno de vosotros. Un Jaraíz que está haciendo historia gracias a todos y a cada uno de sus vecinos y su gente. Os lo digo sinceramente, no hay mayor satisfacción que pueda tener un alcalde que sentirse verdaderamente orgulloso de todos sus vecinos. Los hechos son siempre la verdad. No hay otra forma de demostrar nada en la vida que haciéndolo.
y nosotros lo hemos hecho. Desde aquel 26 de julio del año 2016 os habéis convertido en mi familia, en la familia de Jaraíz, por lo tanto quiero que este aplauso de mí para vosotros vaya por todos y cada uno de vosotros. Jaraíz, termino, no será lo que se logre, Jaraíz será lo que supere, porque si podéis soñarlo, podéis hacerlo. Y me tenéis aquí para hacerlo posible. Contad conmigo. Viva Jaraíz de la Vera, Jaraíz de la Vera.